Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos leyendo la Biblia en un año y vamos a avanzar en este propósito para que Dios nos guíe y podamos ser edificados con la palabra del Señor. Hoy leyendo 3 capítulos del libro de Números, 27, 28 y 29. Oramos y comenzamos la lectura. Señor Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de poder leer tu palabra y meditarla, para aprender lo que sucedió en aquel tiempo del Éxodo, de la previa a la conquista de la tierra prometida, pero también para sacar enseñanzas que edifican nuestra vida. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a encarar la lectura del capítulo 27, las hijas de Zelofead. Cierto día, las hijas de Zelofead, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, que fueron nombradas también en el censo, en el capítulo 26, anteriormente, en el día de ayer, en el video anterior, vemos que aquí son nombradas de vuelta y nos van a decir por qué fueron nombradas. Y presten atención y de vuelta a la Biblia dando dignidad a las mujeres. Fíjense, esas 5 hermanas presentaron una petición. Zelofead, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, y a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Dennos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor le contestó a Moisés: la petición de las hijas de Zelofead es legítima, así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: y si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Y si bien es un pasaje corto, vemos aquí a unas personas que eran 5 hermanas que presentaron su petición, no se resignaron a lo que era la ley en ese momento, no se resignaron a lo que era la vida cotidiana en ese momento y la percepción social acerca de esa situación especial, sino que fueron y lucharon por crear un derecho nuevo, y era el derecho a la herencia, aunque no fueran hijos varones, sino que fueran mujeres. Y Dios apoyó su petición y Dios creó una legislación nueva que sería de bendición a tantas familias y a tantas mujeres en Israel a partir de este primer momento donde ellas fueron las pioneras. Y creo que todos nosotros tenemos que ser personas que no nos resignemos, sino que luchemos por nuestros derechos, siempre siendo pacificadores, siempre intentando estar en paz con todos los hombres, como fue el ejemplo de estas 5 mujeres del comienzo del capítulo 27. Te dejo el comentario porque creo que es una gran enseñanza aún para los tiempos que vivimos hoy. Josué elegido para dirigir a Israel, versículo 12. Cierto día el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás. Pues los 2 se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no le demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas del Meribá, en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad.
Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Fíjense la expresión de falta de liderazgo que aquí usa Moisés, andar como ovejas sin pastor. Lo mismo el profeta cuando vio allí al pueblo de Israel que estaría sin pastor, o sea, sin rey, porque sería acá muerto en batalla. Veo a Israel que andan de aquí como ovejas sin pastor, ¿no? Y el pueblo de Israel, aún en los tiempos de Jesús, cuando Jesús dijo, veo a este pueblo como ovejas sin pastor, porque habían un movimiento religioso, pero no había un liderazgo espiritual real, sano, con sana doctrina, y para eso vino Él. Pero no solamente para eso, para mostrar el camino al Señor, sino para dar su vida en rescate por nosotros. Pero esa expresión ya estaba en el Antiguo Testamento, aquí, en el Pentateuco. El Señor le respondió, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y está con mayúscula Espíritu, significa Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben hacer. Fíjense que Moisés, para poder consultar a Dios, él mismo entraba a la presencia del Señor, porque era de la tribu de Judá y sería de la familia de los sacerdotes. Sin embargo, de la tribu de Leví, dije Judá, porque Moisés era de la tribu de Leví y era la elegida para entrar a la presencia del Señor. Sin embargo, ahora sí, Josué era de la tribu de Judá y no era una tribu que estaba autorizada para entrar en la presencia del Señor. Por eso, cada vez que tendría que presentar una petición ante el Señor o buscar su voluntad, Josué tendría que recurrir al sacerdote Eleazar, el hijo el descendiente de Aarón, y a partir de allí él podría, a través del Urim y Tumim, que vamos a hacer pronto un video acerca de qué era eso, qué era ese Urim y Tumim, para consultar la voluntad del Señor. Versículo 28. Así que Moisés hizo todo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor le había ordenado por medio de Moisés. Ofrendas diarias. Y ahora nos metemos en el capítulo 28. El Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presenten son un aroma agradable para mí, son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Diles a los israelitas, esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada, presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan un segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. En el día de descanso, sacrifiquen 2 corderos de un año sin defecto junto con una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Ahora hablará de las ofrendas mensuales, versículo 11. El primer día de cada mes presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto.
Estas ofrendas deben ser acompañadas de ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada cordero. Esta ofrenda quemada será especial, un aroma agradable al Señor. Ofrezcan también una ofrenda líquida con cada sacrificio, 2 litros de vino por cada becerro, 1 litro y tercio por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Presenten esta ofrenda quemada el primer día de cada mes durante todo el año. El primer día de cada mes ofrezcan también al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Ahora ofrendas para la Pascua, versículo 16. Deben celebrar la Pascua del Señor el día 14 del primer mes. El siguiente día, el día 15 del mes, se iniciará un festival jubiloso de 7 días, pero no comerán pan preparado con levadura. El primer día del festival será un día oficial para celebrar una asamblea santa y no harán ningún trabajo habitual. Como ofrenda especial presenten al Señor una ofrenda quemada, 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defectos. Serán acompañados de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo como ofrenda por el pecado, para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estas ofrendas las presentarán además de la ofrenda quemada habitual de cada mañana. Este es el procedimiento que deberán seguir en cada uno de los 7 días del festival cuando preparen la comida que presenten como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Estas las ofrecerán además de las ofrendas quemadas habituales y de las ofrendas líquidas. El 7º día del festival será otro día especial para celebrar una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ofrendas para el festival de la cosecha, versículo 26. Durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ese día presenten una ofrenda quemada especial como un aroma agradable al Señor, compuesta de 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro y 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Preparen estas ofrendas quemadas especiales junto con sus ofrendas líquidas, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda de grano. Asegúrense de que los animales que sacrifiquen no tengan ningún defecto. Y ahora vamos a leer el último capítulo de la lectura de hoy, el capítulo 29, titulado Ofrendas para el Festival de las Trompetas. Cada año, el primer día del mes señalado al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, 1 becerro, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defectos. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con el becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son, además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como una ofrenda especial al Señor, un aroma agradable para Él. Ahora hablará en el versículo 7 de las ofrendas para el día del perdón. 10 días después, el 10º día del mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el día del perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, 1 becerro, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defectos.
Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano y de harina selecta, humedecidas con aceite de oliva, 6 litros de harina selecta con el becerro, 4 litros de harina selecta con el carnero y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta, además de las ofrendas por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. Ahora hablará de las ofrendas para el festival de las enramadas, versículo 12. 5 días después, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Era como lo que hoy es un feriado. Y dice, ese día es el comienzo del festival de las enramadas, un festival de 7 días al Señor. El primer día del festival presenten como ofrenda especial una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. 6 litros para cada uno de los 13 becerros, 4 litros para cada uno de los 2 carneros y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El tercer día del festival, sacrifiquen 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival, sacrifiquen 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos deben ser acompañadas por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de las ofrendas quemada habitual, con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El quinto día del festival, sacrifiquen 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defectos. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival, sacrifiquen 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El séptimo día del festival, sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El octavo día del festival, proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial al Señor, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida.
presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son, además de los sacrificios y de las ofrendas que se presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones, tal como el Señor le había ordenado. Y hasta aquí la lectura de hoy con referencia a las ofrendas en cada una de las fiestas anuales que el pueblo de Israel tendría como responsabilidad delante del Señor para presentar sus ofrendas y recordar todo lo que significa y conmemorar todo lo que significa cada una de estas fiestas. Que tenemos en el canal un video acerca de las fiestas judías explicadas a través de una de las Biblias de estudio. Muy bien, si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos en el comentario la pregunta que tengas al respecto de estos capítulos que leímos hoy. Si no te suscribiste al canal, sé parte de Vida Plena suscribiéndote al canal y activando la campanita. Y allí te van a llegar todas las notificaciones de los videos que subimos diariamente a través de esta serie o de los demás videos que ya tenemos en el canal. Hasta mañana, Dios mediante, si así Dios lo permite, para seguir con nuestro desafío de leer la Biblia en un año. Chau, chau.